Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta tercera saga donde estamos conociendo y analizando en profundidad todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Anteriormente, como ya sabéis, he hecho los análisis de todos los limpiadores y de todos los tónicos. Si queréis tener toda esta información, vais a tenerla toda recogida en las listas de reproducción de mi canal. Así que con todo esto y con toda esta información vamos a irnos a profundizar en este serum, en el serum que toca hoy, que ya es el penúltimo serum que vamos a ver de todos los que podemos encontrar aquí en Mercadona. Ya sabéis que después de ver todos estos análisis habrá un último vídeo que será una guía comparativa para que sepamos cuál escoger, cuál utilizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, cuál elegir según mi tipo de piel, las necesidades y que así acertemos con nuestra decisión. En el vídeo de hoy vamos a descubrir en profundidad el serum Matifica Oil Free que podemos encontrar en este supermercado y vamos a conocer, por supuesto, todo su listado de ingredientes, sus activos y sus propiedades, y vamos a ver también su precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, me gusta empezar este tipo de vídeos hablando del concepto general de serum. Y es que es muy importante que sepamos qué finalidad tiene un serum y que entendamos un poco el concepto a nivel de cosmético. Y es que un serum es un producto cosmético que tiene una textura ligera, que tiene altas concentraciones de activos y, lo más importante, la finalidad. Esto es lo que lo hace diferente de otros productos cosméticos, y es que un serum va un poquito más allá y tiene como finalidad tratar las necesidades de nuestra piel. Las necesidades de nuestra piel puede ser falta de hidratación, manchas, arrugas, etc. Pues bien, ahora que ya tenemos un poco interiorizado este concepto de serum, vamos a irnos a conocer este serum que encontramos en Mercadona. Este serum nos dice que fundamentalmente va orientado para aquellas pieles mixtas y grasas, porque nos va a ayudar tanto a regular el exceso de sebo como también a matificar nuestra piel. Y es que, como ya sabemos, en este tipo de pieles es muy importante encontrar fórmulas cosméticas que nos ayuden a matificar y reducir así los brillos. Es algo que muchas veces las personas que tienen pieles mixtas y grasas es algo que quieren evitar. Así que es muy importante que tengamos en cuenta, por un lado, que las pieles mixtas y grasas sí que requieren hidratación de su piel, pero tenemos que buscar fórmulas como estas y como muchas otras que busquen tanto regular el exceso de sebo como matificar la piel, controlar así estos brillos y que vean una mejoría del aspecto de su piel. En cuanto a los principios activos, nos destaca un derivado del ácido acelaico. Ya me va gustando un poco, viendo los activos que tiene, me va gustando su fórmula. Encontramos también alantoína, niacinamida, prebióticos, también tenemos un complejo que está cargado de aminoácidos, y vamos a ver todos ellos que pueden aportarnos a estas pieles más mixtas y grasas. Pero antes de irnos al listado de ingredientes, a conocer todo lo que podemos encontrar en esta fórmula, vamos a hablar del modo de uso. El modo de uso de un serum suele ser siempre el mismo. Tenemos que recordar que tenemos que aplicarlo tras nuestra limpieza. Tendríamos nuestro tónico y a continuación aplicaríamos nuestro serum. Aunque nuestro serum habitualmente venga con una pipeta, no tenemos que aplicar la pipeta completa. Con de 3 a 5 gotas aproximadamente es más que suficiente. Y bien, y ahora que ya hemos visto toda esta información de su etiquetado, los principios activos destacados, hacia qué tipo de piel está orientado, las propiedades, etc., vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes, que tiene 23 ingredientes en total. No me voy a detener en todos ellos, únicamente en los que tienen unas propiedades que están orientadas a este tipo de pieles y a ayudarnos a regular el exceso de sebo y también a matificar nuestra piel. Y ya en el número 3 encontramos este derivado del ácido acelaico. Este derivado del ácido acelaico fundamentalmente nos va a ayudar a seborregular nuestra piel, muy importante en aquellas pieles mixtas y grasas, y por supuesto tiene una acción despigmentante suave, además de tener acción calmante y antimicrobiana. Es ideal para aquellas pieles mixtas, grasas con tendencia acnéica, porque tenemos acción calmante, acción antimicrobiana y esta parte de despigmentante suave que nos ayuda a aquellas pequeñas marquitas de acné, etcétera, que tengamos en nuestra piel tras un brote, se vean atenuadas. Gracias a la combinación de todas estas propiedades, lo hacen ideal para este tipo de pieles, especialmente no solamente
solamente que sean mixtas y grasas, como he comentado un poquito más, pieles con tendencia acnéica. De aquí vamos a ir al número 8, donde encontramos un extracto que no venía destacado en el etiquetado y es muy interesante y le da un toque diferenciador con respecto a otros productos, a otros serums, y es que aquí encontramos el extracto de hongos que tiene acción astringente y también nos ayuda a reducir la apariencia de los poros, ideal para aquellas pieles mixtas y grasas. A continuación de este extracto encontramos 3 vitaminas del grupo B. Tendríamos la vitamina B3, conocida como niacinamida, pero también encontramos el pantenol y la piridoxina, que son la vitamina B5 y B6. El conjunto de estas fundamentalmente nos ayuda a regular el exceso de sebo, aunque algunas de ellas tienen también acción calmante, reparadora, ideal también para aquellas pieles no solamente mixtas y grasas, sino también con tendencia acnéica o que tengan estos brotes de acné. A continuación tendríamos la alantoína, que ya sabemos que fundamentalmente actúa como calmante en nuestra piel, ideal para estos brotes acnéicos. Y a continuación de la alantoína, únicamente resaltar la treonina, un aminoácido. También tenemos la biotina, otra vitamina del grupo B, en concreto B7. Y a continuación tendríamos la vitamina E, que actuaría como antioxidante. Algo interesante es que al final de la fórmula encontramos el ácido láctico. Ya sabemos que es un alfa hidroxiácido que nos puede ayudar a realizar esta exfoliación en nuestra piel, muy importante también para este tipo de pieles. Con todo esto dicho, vamos a ir a conocer el precio, a hacer unas conclusiones, vamos a comentar si encontramos perfumantes en su fórmula, hacia qué tipo de piel estaría orientado en cuanto a si también lo podrían utilizar pieles sensibles, y vamos a ver un poco si realmente este serum va a conseguir su objetivo. Y es que este serum cuesta 6 euros por 30 mililitros de capacidad, y tengo que decir que en cuanto a su fórmula, como ya sabéis, es muy importante que conozcamos las concentraciones de los activos para poder cuantificar el efecto que vamos a sentir en nuestra piel. En este caso no conocemos las concentraciones de los activos, sí que hemos podido ver que este derivado del ácido acelaico estaba en el número 3, sí que puede estar en una concentración bastante buena para poder sentir así sus beneficios, pero me encantaría saberlo para poder deciros mejor exactamente lo que vamos a obtener cuando estamos utilizando este producto. Así que únicamente basándome en el orden en el que estamos viendo todos los activos, tengo que decir que me parece un serum muy completo, porque tenemos por un lado muchos activos seborreguladores, tenemos también por otro lado muchos activos calmantes, tenemos también activos antioxidantes, tenemos al final en una concentración muy bajita también un exfoliante, así que estamos viendo que con la combinación de todo lo que obtenemos sí que va a ser ideal tanto para ayudar a regular el exceso de sebo, para matificar nuestra piel, para todos estos brotes de acné, etcétera, tener esta parte de calmarlos, tener esta acción antiinflamatoria sobre todos ellos. Así que muy interesante este serum para aquellas pieles que sean mixtas y grasas y también que tengáis estos brotes de acné o que tengáis piel con tendencia acnéica. En cuanto a activos a destacar para aquellas pieles más sensibles, lo único que puedo destacar es que contiene un colorante, pero no contiene perfumantes en su composición. Así que para todas aquellas personas que tengáis las pieles sensibles, es muy poco probable que tengáis cualquier tipo de irritación y rojez debido a su composición, salvo que tengáis especial sensibilidad a alguno de los ingredientes que conforman esta fórmula, pero en general es una fórmula que sería bien tolerada en aquellas pieles sensibles y que además sean mixtas y grasas. Añadido a esto, sí que quería decir que es un serum con una textura muy ligera, de rápida absorción, está pensado justamente para este tipo de pieles, así que si necesitáis una hidratación que vaya un poquito más allá, este serum puede quedarse un poco corto en cuanto a hidratación. La hidratación extra la tendríamos que aportar con el siguiente paso, que sería nuestra crema, pero este serum no vamos a sentir que nos queda la piel muy hidratada, vamos a sentir que nuestra piel queda bien, pero para aquellas pieles que por ejemplo seáis mixtas y grasas y que requiráis un extra de hidratación, tendríamos que aportarlo con el siguiente paso, con la crema. No es una textura rica este serum, es una textura muy ligera para que sea de rápida absorción, para que consiga este efecto matificante y se adapte muy bien a este tipo de pieles. Con toda esta información y viendo su precio, me parece que es un serum que vale muchísimo la pena. Nos va a ayudar a conseguir todo lo que venía indicado en el etiquetado. Es un serum ideal para incluirlo en aquellas personas que tengáis pieles mixtas, grasas, con tendencia acnéica. Va a poder realmente sentir la persona que lo utilice un beneficio en su piel y una mejoría. Eso sí, resaltar que he comentado en un momento determinado, cuando hablaba del derivado del ácido acelaico, esta parte de despigmentante suave. Es cierto que nos
puede ayudar a mejorar un poquito la apariencia de estas pequeñas manchas, etcétera. Pero si tenemos realmente manchas en nuestra piel, no os preocupéis que el próximo día vamos a hablar del serum que nos queda, que es el serum despigmentante. Y aquí sí que vamos a encontrar elementos activos, ingredientes que tengan esta acción despigmentante. Pero aquí, con este derivado del ácido acelaico, sí que nos dice que además de ser seborregulador, nos ayuda un poco a mejorar estas pequeñas manchitas, marquitas, etcétera. Pero si buscamos un despigmentante, cuando haga la guía y hable de todos ellos, veremos cómo podemos combinarlo para poder conseguir así la mejoría en nuestra piel que necesitan especialmente estas pieles con tendencia acnéica. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum, si lo conocíais como serum equilibrio o si ya habéis probado este serum matifica oil free que podemos encontrar en Mercadona. Y dejadme en comentarios si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Realmente me encanta cómo este serum podríamos decir que es el más diferente, el más distinto de todos los que he analizado, porque no va tan destinado a tratar arrugas, sino que aquí estamos hablando de otra necesidad: la grasita, el sebo en nuestra piel y también el acné. Así que estamos viendo cómo este serum despunta un poquito en cuanto a los otros por esta diferenciación. Espero que os esté gustando muchísimo esta saga de serums que podemos encontrar en Mercadona, que os esté siendo de muchísima ayuda, y aún así ya sé que hay mucho caos de cantidad de productos, de ingredientes, así que no os preocupéis que en la guía final voy a recoger toda la información de todos los serums que hemos visto para que sepamos cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos para que se adapte bien a nuestras necesidades, a nuestro tipo de piel y que acertemos con nuestra decisión. Así que lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome comentarios, que os está siendo de mucha ayuda todo este reto. La verdad es que lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que amo la cosmética, soy una fan absoluta de toda la cosmética, de descubrir ingredientes, de descubrir formulaciones, así que me encanta poder estar compartiendo todo esto con todos vosotros y que estemos aprendiendo juntos, y sobre todo que os sea de ayuda, y que cuando vayáis a Mercadona o en futuros, cuando haga más lineales de Drun y de Primor, sepáis cuál escoger, podráis ir directamente al producto que se adapta bien a vuestras necesidades. Así que muchísimas gracias, nos vemos pasado mañana con el último análisis del último serum que podemos encontrar en Mercadona, y a posteriori veremos como último vídeo esta guía comparativa completa. Así que mil gracias por todo vuestro apoyo, por haberos quedado hasta aquí, y nos vemos pasado mañana en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!